Agradecemos al Señor. Ya entramos al primer domingo de mayo, domingo 5 de mayo 2019, y aquí estamos buscando hacer lo mejor para el Señor. Y en esos días el Espíritu ha dispuesto en nuestra iglesia tener algunos temas. Yo hablé el primer tema cuando habla Dios, después el hermano Jesús Cataño habló, escucha la voz de Dios. Volví a hablar por segunda vez en la parte segunda de cuando habla Dios, pero ahora quiero hablar de un tema que corresponde a nosotros y tiene que ver en esa serie de temas y tiene por título Cuando hable el hombre. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nosotros hacemos de todo lo que hemos escuchado, de lo que ha hablado Dios y de lo que hemos escuchado nosotros. ¿Quiere acompañarme con gozo? Y el texto está tomado de Mateo 12, 34 al 37, y lo voy a ir explicando, pero ahí dice en el 34, aunque no tiene que ver con lo que yo estoy tratando de hablar: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?, pregunta Jesucristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y quiero leer el 37, dice, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, ahorita voy a ir poco a poco viendo estos versículos. Lo primero, que el hombre habla de la abundancia de su corazón. Todo hombre, sea o no cristiano, habla de la abundancia de su corazón, y también esto lo expresa a través de su boca. Es bien claro lo que aquí nos está diciendo el Señor, pero nos está diciendo que no hay a veces una congruencia en el corazón del hombre, porque dice que va a hablar cosas buenas, pero su corazón no es bueno, es malo. Finalmente, como veremos más adelante, habrá ciertas cosas que son mentira, habrá otras que son engaño, habrá otras que son trampa, pero lamentablemente a veces lo que habla el corazón del hombre no tiene eso. También lo veremos, la debida sinceridad y rectitud y honestidad. Todo eso lo vamos a estar viendo, y nosotros vemos aquí que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. No hay más que dos caras que expresa lo que hay en nuestro corazón al hablar. Y nuestro corazón es bueno, hablamos buenas cosas. Y si nuestro corazón es malo, sacamos malas cosas. No hay, estas son de las cosas que la Escritura nos las deja perfectamente determinadas. Esto que está queriendo el Señor, que tú aprendas a discernir cuando habla el hombre, que tú aprendas a entender qué clase de corazón tiene el hombre. Estamos hablando del género humano, sea varón o sea mujer. Tenemos que aprender a escuchar. Los otros mensajes el Señor quiso que aprendiéramos a escucharlo a Él. Ahora tenemos que aprender a escuchar a nuestro prójimo y saber qué hay en el corazón, para saber si está sacando cosas buenas o si está sacando cosas malas, o esperar un tiempo para entender.
por lo que yo dije hace rato, que pudiera haber mentira, que pudiera haber engaño, que pudiera haber trampa. Tenemos que saber escuchar. Pero de la abundancia del corazón habla la boca y se determina claramente. La Escritura nunca habla de puntos medios, no habla de puntos intermedios, habla de puntos claros. O es bueno o es malo. Ni medio bueno ni medio malo. Esas son cosas de nosotros los hombres. Esas son cosas que nosotros alcanzamos a tener por comentario o por pensamiento. Pues creo que no es tan malo, ni tan bueno, ni tan malo. De acuerdo a las Escrituras, delante de Dios no hay eso. O el corazón está haciendo cosas buenas, o el pensamiento es bueno, o está haciendo cosas malas. Bien, vamos, porque el bien o el mal, o el buen o el mal tesoro del corazón parten. Vamos a leer algunos pasajes de contextos. Ponga ahí un separador porque vamos a regresar, pero quiero llevarlos para que se quede confirmado con la Escritura al capítulo 23, versículo 7 de Proverbios, y dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, ahora estamos viendo que aquí hay una influencia, lo que pensamos. La mente hace una influencia sobre el corazón. Y está diciéndole la Escritura, si el pensamiento de su corazón determina cómo es él, cómo es la persona. Entonces, nos está dejando claro la Escritura y finalmente nos dice: pero su corazón no está contigo. Te quiero mucho. Lo expresa con su boca, pero en su corazón puede decir: no, no te quiero nada, o te quiero un poco. Y eso va a generar una conducta equivocada que finalmente va a salir a luz y va a traer un daño. Esto se da mucho en la relación del hombre con la mujer. Y hoy nosotros tenemos que saber que tiene que haber una congruencia entre el pensamiento, entre el corazón, con lo que hacemos o con lo que somos. Debe de ser algo notorio. Y si no es notorio, hay situaciones encontradas entre lo que se piensa y se dice y que no están teniendo un acuerdo. Y eso finalmente va a traer a nuestra vida sufrimiento, va a traer a nuestra vida problema. Cuando el hombre habla, está expresando su pensamiento y está expresando su corazón y está expresando lo que es, pero lo debe demostrar con hechos. Y si no lo demuestra con hechos, entonces ya tenemos ahí un punto. Vamos ahora a buscar Lucas, me acompaña ahora, capítulo 6, versículo 45. Y vamos nosotros a mirar qué dice la Escritura. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Ya vimos eso. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Confirmando, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Este versículo resume lo que venimos diciendo y deja bien claro, ¿verdad? El buen o mal tesoro del corazón. Fíjense algo que usted tiene que ver. Está hablando de que ese es su tesoro. Entonces, lo que hay en el corazón es el tesoro de la persona. Voy a cambiarlo. Es lo que aprecia, es lo que espera. Entonces, ese es su tesoro, es lo que para él es lo precioso. De tal manera que nosotros debemos saber que si ese es su tesoro, no va a haber cambio, porque es lo que aprecia, es lo que considera precioso y es lo que hay ahí dentro. A veces el Señor nos deja sabiduría y nos está diciendo, fíjate lo que habla, fíjate cómo habla. Y esto se trata como cuando estamos pescando con anzuelo, tener que saber qué cosas estamos sacando para entender lo que hay en el corazón, si es bueno o si es malo. Y esto viene haciendo una bendición de Dios para que nosotros tengamos lo que la Escritura llama un discernimiento espiritual y natural en el trato con las personas. Bien, vamos a seguir adelante. Ahora quiero subir un poquito aquí en Lucas 6, 43 y 44. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Qué nos quiere hablar? Porque estas son palabras de Jesucristo, que en un momento dado, cuando el hombre habla de lo que es, ya algo veníamos diciendo. Esto determina, sí, lo que se hace y lo que se tiene. Porque nosotros tenemos que ver que hay un gran poder, así lo vimos, que el poder y la autoridad de la palabra de Dios vino a crear todo el universo. Y nosotros los hombres hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando el hombre habla, determina lo que es, o determinamos lo que somos, lo que hacemos y entonces lo que tenemos. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra a través de los labios de Jesucristo. Una sabiduría sencilla, pero por otro lado, una sabiduría profunda. Vamos a dejar, porque estamos tratando de analizar cuando el hombre habla, cómo habla, qué contiene, qué pasa y qué nosotros podemos entender. Ahora quiero regresar a Mateo, vamos a avanzar, 12:36 y leer. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día de juicio. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de palabras ociosas, hasta de eso dice, vamos a dar cuenta. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que una persona hablantina que no tiene un propósito al hablar, o que no tiene más que una forma de distracción, pero no tiene un fondo, nosotros tenemos que entender que no está hablando bien y que en su corazón no hay cosas firmes, sino palabras ociosas. O sea que no tienen, la palabra ociosa no tiene un propósito definido, sino un propósito
de confusión. Entonces, tenemos que buscar, tener cuidado cuando el hombre habla, pero también cuando nosotros hablamos, ¿sí? Yo creo que podemos pasar un momento alegre y a veces hacer una broma, pero si todo el día nos pasamos haciendo bromas, eso ya es ocioso, porque no podemos todo el día estar haciendo bromas, ¿sí? No podemos todo el día hablar sin un propósito. Tenemos que hablar las cosas que tenemos por propósito o que queremos cumplir. Y el Señor Jesucristo dice, son palabras de Jesucristo, no hay en ti palabras ociosas porque te voy a tomar cuenta, ¿sí? Tiene que haber un decir determinado y firme. Esto nos está hablando algo muy importante que le quiero dejar. Cuando Dios habla, el Señor Jesucristo nos está instruyendo y nos está diciendo, debe de haber una seriedad. No significa que no podamos tener un momento alegre, ni que podamos tener un momento de broma. Significa, como hace rato lo dije, que nosotros debemos mostrar en nuestro hablar una seriedad, y de esa manera nosotros quedar exentos de que el Señor nos diga, estás hablando palabras ociosas. Dice el versículo 37 de Mateo 12, porque por tus palabras, perdón, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Ahora estamos hablando, ¿sí? Algo muy tremendo. El valor de las palabras. Todas las palabras tienen un valor. Y estamos hablando aquí el valor de las palabras, pero estamos hablando que delante de Dios el valor de las palabras determinan tu destino. Vuelvo a repetírselo para que usted, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, tus palabras son de tal valor y lo que tú estás diciendo y estás confesando es de tal valor que van a determinar tu destino, a dónde vas. Por tus palabras vas a ser justificado. Ahora, fíjese cómo esto es tan valedero. ¿Qué nos dice el Señor? Que la fe, y estamos conectando mensajes, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero que con el corazón se cree para justicia, ahí está involucrándose algo bueno en el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí el Señor está diciendo, hay tanto valor en tu palabra que cuando tú en tu corazón creíste en mí y lo confesaste audiblemente, diste la palabra, tú estás salvo. Tu destino es la salvación. Tu destino es la vida eterna. Tu destino es conmigo. Esto nos lleva a decir el gran valor de las palabras. Con esto que quiero enseñarle a cada uno de ustedes, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué hablamos, qué decimos, en qué nos comprometemos, en qué nos metemos, y que hay cosas que son tan importantes porque tus palabras van a determinar tu destino. Uno para justificación y otro para condenación, ¿sí? Si tú dices, para que veamos el ejemplo, ¿sí? Yo no quiero recibir a Jesucristo, yo no voy a creer en Él. Estás diciendo con tu boca y creyendo en tu corazón que no lo necesitas a Él. Y el Señor dice, el valor de tus palabras ha determinado tu destino. Tus palabras te han condenado. ¿Qué responsabilidad tenemos? Porque a veces decimos, sí, usted me condena,
o Dios me condena. Pero cuando estemos delante de Dios, el Señor te va a decir, tus palabras te condenaron, no yo. El valor de las palabras es muy importante. Esto nos va a llevar a que nos quitemos las palabras ociosas y a no hablar lo que no debemos de hablar, o a no decir lo que no debiéramos decir, porque eso nos está llevando. ¿Sí? Las personas que hablan mucho, que usan mucho el hablar, van a tener muchas palabras ociosas, y nosotros sabemos que normalmente no solo se meten en conflictos con Dios, se meten en conflictos con el de enfrente, se meten en conflictos con las personas, ¿sí? De tal manera que nosotros tenemos que hablar, como decíamos hace rato, con un contenido determinado y firme, que haya un propósito. Estamos hablando del tema que el Señor puso en mi corazón cuando Dios habla, ¿sí? Y cuando el hombre habla, porque lo estamos continuando, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Podríamos nomás tener el último comentario. Entonces podríamos decir que hay poder y autoridad en tu hablar, para bien o para mal. A ver, ¿qué dice la Escritura en Santiago acerca de la oración de los santos? ¿Y cómo oramos? Oramos hablando. Dice que oremos unos por otros, y que la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Yo animo a los pocos que estamos en el ejército de intercesión, y animo a los que lo hacen también en sus hogares o en algún otro lugar, porque, amado hermano, ese decir está expresando un poder y una autoridad en el nombre de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos un poder y autoridad. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, Job habló y dijo, lo que me ha venido, eso temía. O sea, él estaba hablando que le iba a venir eso, porque todo estaba bien en su vida, porque tenía suficiente trabajo, porque tenía recursos, porque tenía una hermosa familia, porque tenía una hermosa casa, porque tenía muchos bienes, porque tenía muchos servidores. Pero él dice, estuve diciendo lo que temía, eso me vino. Entonces se está volviendo el valor de las palabras en nosotros muy importante, porque usted y yo, como hace rato le dije, hemos sido hechos a imagen y semejanza, y en su palabra hay poder y autoridad, ¿sí? Tan es así que ahora en la escuela de crecimiento espiritual estuvimos viendo que el Señor le daba órdenes, Dios hablaba, Moisés recibía la orden, pero luego Moisés oraba a Dios y clamaba. Y dice que Dios hacía conforme a la palabra de Moisés. Si nosotros hoy entendemos esto y entendemos el valor y la importancia de nuestras palabras en el Señor, en el guardar la palabra del Señor, en obedecerla y en el uso del nombre de Jesucristo, muchas cosas que antes no habías tú visto cambiar o que no habías recibido, hoy cambiarían. Porque tú tienes en esa palabra poder y autoridad. Y Dios lo va a oír. No solo estoy hablando del poder y el valor de las palabras, sino estoy hablando ahora del poder, del valor y las palabras en nosotros cuando es acompañado de la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca y del nombre que nos ha dado, que es el nombre de Jesucristo.
Entonces nosotros vemos ese resultado favorable a cada uno de nosotros, y quisiéramos que eso fuera en muchas, pero en muchas cosas en nuestra propia vida. Ahora, yo quiero dividir en la parte que sigue del mensaje en las dos áreas, porque nosotros vimos que del corazón salen buenas cosas, pero que del corazón salen malas cosas. Entonces, cuando hablamos, vamos a ver las cosas que vienen para bien. Después voy a hablar de las cosas que vienen para mal, pero quiero hablar de las cosas que vienen para bien, para que tú te llenes de ese hablar, que hay una manifestación de poder y de autoridad en ese hablar. Ahora vamos a ver para bien, y vamos ahora al Salmo 15. Me acompaña, por favor, y vamos a ver ahí qué nos dice el Salmo 15 del versículo 1 al 3. Y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Esta pregunta también está dada en el capítulo 24 de Salmos. Y mire lo que dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Andar en integridad, hacer justicia y hablar verdad. Nos está diciendo el Señor que estas son cosas que nosotros los hombres nos agrada, y que nosotros tenemos que hablar en nuestro corazón verdad. Eso me está dando un hablar en poder, autoridad, conforme a lo que Dios señala. Y dice que hablemos verdad. Ahora el asunto es que a veces no nos conviene hablar la verdad. ¿O sí? A veces no nos conviene, pero el Señor ahí está diciendo: quiero que en ti haya esas tres cosas, que haya integridad, para que tú puedas hablar con verdad. Quiero que esté acompañado, ahorita lo vamos a ver, de la justicia. Ya hemos explicado que la justicia delante de Dios es lo que debemos de hacer, lo que debemos de hacer delante de Dios, lo que debemos de hacer con su palabra y lo que debemos de hacer con el prójimo. Hablar verdad a veces no es fácil. Estamos acostumbrados a no hablar la verdad, a hablarlo a medias o no hablarla, que eso sería mejor, quédate callado, o hablar contrario a la verdad. Ahorita lo vamos a ver, eso se llama mentir. Sí, eso se llama mentir. Entonces tenemos que tener en esto ahora una decisión, y la Escritura está llena de ello. Voy a seguir aquí mirando algunas cosas para bien. Versículo 3 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no calumnia con su lengua, es decir, que levanta un hablar que no es verdadero, o que es inventado, o que es una fantasía, o que es una identificación con la persona que está tratando con nosotros y que quiere que hablemos calumnia del que no está. Entonces, eso también no es correcto. Pero dice aquí la Escritura que no solo ello, que no practiquemos ello, sino que no hacer el mal al prójimo, ni admitir reproche alguno contra su vecino.
Hay algo muy importante cuando el hombre habla, ¿sí? Vienen y te dicen, oye, tal persona es así y así y así. Y esa persona, y a mí me ha pasado aún con cristianos, escucha a esa persona y entonces también habla mal y reprocha a esa persona. Pero no debe de ser, porque puedes caer en la calumnia debido a que tú no has oído a la otra persona. Entre nosotros los cristianos se da mucho eso. En estos días acaba de suceder que una persona que no estaba de acuerdo en algo habló de otra persona y se lo dijo a esa persona, y esa persona, cuando encontraron a la persona del que habían hablado muy cristianamente, ¿verdad? Le habló palabras muy cristianas, pero nos pudimos dar cuenta que lo que estaba diciendo y que estaba deseando era influenciado y era hablar mal del prójimo, y era un reproche muy cristiano que no debía haber sido. Cuando esta persona me lo dijo, le dije, qué injusto, no está haciendo lo que debía de hacer, porque está reprochando y exhortando a esta persona cuando ni siquiera la oyó. Oyó a la otra, oyó la queja de la otra, oyó lo que dijo la otra y inmediatamente tomó su toga de juez, sacó su martillo y dijo, condenado. Eso es cuando el hombre habla, y eso no está bien. Usted y yo no debemos de practicar eso. De ninguna manera aceptar reproche. Oye, y ahí dice que hasta del vecino, ¿ya viste la vecina? Perdón la palabra, es medio puerca, ¿eh? Cuando te toque a ti decirlo, pues entonces ve y dile, para mí usted es una puerca. Y no ir de decirlo a la otra. Me refiero a cuestiones de limpieza, no puerca que tengan el cuerpo de puerca, ¿sí? Por favor, yo no estoy diciendo eso. Bueno, a lo mejor sí pasó, ¿verdad? Pero entonces estamos hablando, pero eso es muy, muy equivocado. Algunos de ustedes han sufrido en su vida porque oyeron una persona que dijo de otra y creyeron eso y condenaron a la persona. Después tuvieron que quizás hasta pedir perdón y después cambiar, y contaminaron su corazón. También aquí está diciendo que nuestro hablar, fíjese bien, contamina a otros. Y nosotros no estamos autorizados para contaminar a otros y hacerle mal. Estamos autorizados por Dios para limpiarlos y para hacerles bien. Vamos. Fíjese lo que está diciendo, y a veces usted y yo no hemos notado cuando habla el hombre todo lo que puede pasar. Vamos a seguir avanzando porque tengo aquí muchas cosas. Estamos hablando ahora en la parte para bien. Vamos ahora al Salmo 34, allá adelantito, 13. Y dice la Escritura, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sí? En el griego la palabra engaño significa trampa. No hagas trampa. Guarda tu lengua de hacer trampa. Y entonces, porque a veces dice, híjole, me libré de esta. Pero el Señor dice, no, guarda tu lengua de hablar engaño. Voy a decirles algo. La mayoría de los engaños no permanecen. Llega el momento en que son dados a luz y los conocemos. ¿Y cómo se siente la persona engañada con respecto al engañador? Si quizá había apreciación, si quizá había confianza, si quizá había
una credibilidad, se viene abajo. Aún llegando a puntos exagerados. Pero ahí nos está diciendo que cuando el hombre habla, no haga trampa. Y hoy hay mucha gente que hace trampa. Una de las cosas en que yo tengo mucho cuidado, y si aquí hay alguno así, no lo haga, son los vendedores. Porque le dicen a uno muchos engaños. Usted vaya, y eso se da mucho en el medio inmobiliario, y diga, a ver, vengo aquí a ver, y dice, estamos desarrollando un proyecto inmobiliario y le vamos a enseñar, mire qué bonito las amenidades, los jardines, todo tan bonito, usted va a estar en un lugar bello, bueno y barato. Y cuando usted resulta que compró y vive ahí, resulta que no fue así. No entregaron el lugar como le dijeron. No hubo ni jardines ni quien siquiera saliera a regar una plantita. Y va uno y les dice a la gente, pues es que yo no puedo hacer nada. A mí me dijeron que dijera eso y yo aquí soy. Si quiere usted, reclámele a aquel y aquel y aquel. Y a veces ese tipo de negocios son un escritorio y otro escritorio y usted no puede hacer nada, ¿sí? Lo mismo, ¿verdad? Tenemos en ciertas clases de autos. Tenga cuidado. En esas cosas a veces hay engaño, ¿sí? Y ya no quiero agregar, ¿verdad? Pero ¿qué tal en las relaciones amorosas? A veces también hay engaño. Si usted me dice que no, mejor no quiero dar ejemplos. Pero hay engaño, ¿verdad? Y en lugar de analizar las palabras y discernir, te pones una venda de los ojos que dice enamorado o enamorada y sácatelas ya, estás listo o lista para ser engañado o engañada. También no la hagas de la otra parte, porque también se puede hacer de la otra parte. No ser la parte engañada, sino la engañadora. Y entonces también hay de eso, pero en esta congregación nada de eso ha sucedido. Estamos exentos, ¿verdad que sí? ¿Por qué se ríe, hermana? Y tiene una risa así como, ah, ja, ja, ja. Muy especial. Muy bien, vamos a seguir. ¿Está usted aprendiendo conmigo? Yo estoy aprendiendo bastante, ¿sí? Vamos a ver, estamos hablando de lo bueno, quitando eso para que se haga bueno, 35:28 de Salmos. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Yo les he recomendado para fortalecer la fe que continuamente estén repitiendo o invocando o nombrando el nombre de Jesucristo, porque eso fortalece la fe. En el nombre de Jesucristo voy a hacer. Pero aquí está hablando de dos cosas: que hablemos de su justicia y hablemos de su alabanza todo el día. Entonces, esto es muy importante, porque en nuestra vida, aún como cristiano, suceden muchas cosas, buenas y malas. Para nosotros los cristianos, Dios tiene control de todo. Pero, ¿estás hablando de que Dios es justo? ¿Que lo que te ha pasado es justo? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿O estás diciendo, no, soy un cristiano, pero Dios no es justo? Nosotros tenemos que proclamar. Hoy en la Escuela de Crecimiento Espiritual estamos aprendiendo algo: que Faraón endureció su corazón y el Señor estuvo tratando con él duro.
Ya al final de los juicios y de las plagas dijo, ya, tu Dios es justo. Me había yo quejado, me había enojado, había dicho que es un Dios injusto, pero tu Dios es justo. Amado hermano, nosotros tenemos que estar hablando de la justicia de Dios, pero el enfoque principal tiene que ser que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. De tal manera, amado hermano, que la justicia de Dios es vigente porque a mí me ha justificado Él a través de Jesucristo y yo tengo una comunión con Dios. Pero en el sentido de mi diario caminar, Dios siempre hace lo que debe de hacer. Y a veces nosotros no lo damos por aceptado. Y ahí dice que una de las cosas que tiene que ser por beneficio en los que somos su pueblo es que nosotros hablemos todo el día de su justicia. Yo sé que muchos no van a entender y van a decir, es que esto que está pasando en la familia, es que esto que está pasando en mi empleo, es que esto que está pasando en la colonia, es que no veo la intervención de Dios. ¿Dónde estás, Dios? Como diciéndole, no es justo lo que estás haciendo. No has oído mi oración, no es justo. Si nosotros tenemos que estar diciendo, gracias porque tu justicia se manifiesta a cada instante. Gracias. Pero no solo queda ahí. Dice que nosotros tenemos que llenar nuestra boca de alabanza. Vamos a ver, esto está ligado. Si tú consideras que Dios no está haciendo las cosas justas contigo, ¿podrás alabarle? Podrás quejarte. Pero esto se vuelve uno causal de otro. Cuando uno reconoce que Dios hizo las cosas justas, entonces yo puedo alabarle y le puedo decir, Señor, te alabo porque hiciste lo que debías de hacer. No lo entiendo. Te voy a ser sincero, no me gustó, no me agradó, pero eres justo y te alabo. Por eso la Escritura dice que alabemos a Dios en todo y por todo. Porque al hacer eso le estamos diciendo al Señor en forma indirecta, gracias porque eres justo. ¿Qué es lo que no te gustó o qué es lo que perdiste? Que te puede causar enojo. Hay cristianos que consideran que Dios no es justo y entonces hay un estorbo para poderlo alabar. Libértese y su decir sea todo el día, tengo un Dios justo, y su decir sea todo el día, entonces puedo alabarte en libertad. Muy bien. No es justo lo feo que nací, Señor. No te puedo alabar. ¿Qué tal si me hubieras hecho una chulura? A lo mejor no estaré yo aquí, ¿verdad? Ya hubo golpes por ahí. Muy bien. Eso ya fue el ejemplo final. Vamos a nosotros, para confirmar esto de la alabanza, nomás lee el Salmo 145, 11. Dice la Escritura así: la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. ¿Sí? Eso es nuestro hablar. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. ¿Qué pasa, amado hermanos, si dijimos que nosotros tenemos poder y autoridad en nuestra palabra y nosotros estamos hablando del poder de Dios continuamente? Y estamos diciendo, Señor, en el nombre de Jesucristo declaro tu poder continuamente, declaro que tuyo es el poder, declaro que tú eres poderoso, declaro que tú tienes el control, declaro, Señor, ese poder, ese es mi hablar.
Estoy hablando de tu poder, dando gloria a tu reino, estoy hablando de tu poder. ¿Qué puede pasar en tu vida? Que cuando menos esperes, el Señor diga, este estuvo declarando mi poder, pues hoy se los voy a mostrar. Pero si tú no declaras su poder, ¿cómo quieres el poder de Dios? Si no lo declaras. Si tu decir no es acerca del poder de Dios, ¿cómo Dios va a manifestar su poder? Voy a cambiarlo. ¿Por qué con tu hablar no das lugar al poder de Dios? Nuestro hablar debe dar lugar al poder de Dios. Yo tengo que estar hablando de su poder. Y eso es lo que Dios le habló a Jeremías, porque Jeremías tenía sus preguntas a causa de todo lo que estaba viviendo, la persecución, el que lo habían metido en un cepo húmedo, que lo habían encarcelado, que lo rechazaban, que todo, y él decía, Señor, cuando Dios empieza a hablar y decirle, yo estoy contigo como poderoso gigante y te voy a decir algo más, le dice más adelante, ¿sabes qué? Mira mi poder, ve los cielos y la tierra, yo los he hecho. Ve a todos los hombres, yo los he hecho. Te voy a preguntar algo. ¿Será que hay alguna cosa difícil para mí? Y Jeremías dijo, pues no, Señor, pues te lo confirmo. No hay nada difícil para mí. Voy a cambiar. Declara mi poder. Y yo voy a hacer la excepción. Y el pueblo, vinieron los babilonios, lo arrasaron, mataron gente, pero a Jeremías no lo tocaron. Al contrario, ¿verdad? El Señor puso en el corazón del capitán que estaba arrasando Jerusalén, busquen a Jeremías porque tengo órdenes de cuidarlo. Y él no murió así, y él tuvo otra clase de experiencia, porque él creyó que para Dios no hay nada difícil y que en Dios está el poder, y lo hablaba. ¿Cuánto hablas del poder de Dios? Hoy tenemos que cambiar y empezar a hablar y decirle a la gente, mira el poder de Dios. ¿Cuántos pueden hacer una flor? ¿Cuántos, les he dicho, pueden hacer agua dulce desde nada? O sea, H2O para que me entiende. Nadie. Nadie puede hacer eso. Tenemos un Dios que hace, y yo estoy declarando su poder. Señor, así como nadie puede hacerte estas cosas que tú te has reservado, yo declaro tu poder. Entonces tú puedes hacer en Él o en mí cosas que yo no espero ni entiendo, pero quiero declarar tu poder. Estamos hablando de las cosas buenas que tiene que haber en nuestro hablar. Espero que usted las entienda y las pueda practicar. Sí, vamos a ver, ahora vamos al 37, regresamos a Salmos 37, 30 y vamos a ver qué nos dice ese versículo. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Esto nos confirma lo que yo hablé hace rato de la justicia. Pero ahora está diciendo, lo primero es, ¿cuántos justos hay aquí? Todos los que estamos en Cristo hemos sido justificados, somos justos. Pero ¿qué habla el justo? Primero dice que habla sabiduría y habla justicia. Entonces el Señor está diciendo que el justo es alguien que debe tener una característica, hablar sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la boca de Jehová hablará sabiduría. Y Dios es el que da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Entonces dice que el justo habla sabiduría. A ver, si somos justos, ¿qué está dentro del justo? ¿O quién vive dentro del justo?
¿Y no dice la Escritura que Cristo es sabiduría de Dios? Entonces, si eres justo y Cristo te ha hecho justo y es el que vive en ti y Él es la sabiduría de Dios, ¿qué debiéramos de hablar los justos? Sabiduría. ¿Sí? Pero se conoce que algunos cristianos son avestruces. Para los que han venido a la clase de Job ya me entendieron, ¿sí? Y la Escritura dice que el Señor nos revela, que el animal más tonto de toda la creación no es el burro, es el avestruz. Eso dice Job. Entonces hay algunos cristianos avestruces, para que no se ofendan mucho. Entonces, pero el Señor dice que el justo habla sabiduría, pero ¿qué más habla el justo? Habla justicia. ¿Por qué? Porque resulta que el que vive aquí es justo y siempre hace lo que debe de hacer. Entonces nosotros tenemos que hablar lo que debemos de hablar. No hablar por hablar con palabras ociosas y equivocadas, como ya vimos. No voy a explicar más eso porque algo he tratado y algunos conceptos se van a repetir de hablar para bien o de hablar bien. Pero vamos a explicar entonces cómo es hablar con sabiduría. Vamos ahora a Proverbios capítulo 8 y vamos a mirar qué nos dice ahí. El libro de Proverbios es el libro de sabiduría, pero el 8 nos habla de la sabiduría como persona. Y esto empata a Dios y empata a Jesucristo. Vamos a ver 8:6 y dice: oíd, dice la sabiduría, porque nos invita al justo a hablar con sabiduría. Hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Dos cosas aquí. El Señor nos está diciendo que si nosotros estamos hablando para bien, vamos a hablar cosas excelentes. Cuando alguien es muy distinguido en la escuela, le dan sus excelencias. Entonces son cosas que tienen un reconocimiento alto, un valor de importancia. La sabiduría nos lleva a hablar cosas excelentes, pero aquí no solo dice cosas excelentes. ¿Qué más habla la sabiduría? Cosas rectas. Ya hablamos un poquito del engaño, pero hablaríamos. Entonces, ¿se agradará el Señor de un cristiano que habla de tranzas? Yo me entristezco, ¿verdad? Porque me ha tocado, y especialmente, ¿cuántos abogados hay aquí? Porque voy a hablar fuerte contra los abogados. ¿No hay ningún abogado? O sea, ahí sí es cierto, Susi no es tan... Esperamos que Susi no sea, ya se tapó Susi. Pero, amado hermano, es triste porque me dice un abogado, es que si no se hace con la verdad legal, yo no le entro. ¿Cuál es la verdad legal? Le voy a pedir a Susi que me explique. Lo que me está diciendo es que hay veces que hay que entrarle a lo torcido. Yo le dije, no, yo no voy por ahí. Es que ese lenguaje no es la verdad legal y ni los jueces, ni los ministerios, ni nada, ni otros abogados te van a entender. No, hablamos un lenguaje muy diferente. Entonces, amado hermano, aquí nos está diciendo que el hablar de nosotros que sea qué triste, ¿verdad? A veces, por razones de los negocios, tenía yo que estar en ciertos lugares y los abogados me decían, cuando le pregunten, todo diga que no. ¿Será correcto eso? Es lo que está diciendo. Usted, aunque dijo algo que no es recto, usted diga no. Después averigua. Niegue todo.
Entonces hacemos un lado la verdad. Está bien duro eso para este mundo. Y está diciendo el Señor, cuando el hombre habla, debe de hablar rectamente. Uf, ya nos metimos en problemas los cristianos. A nivel tierra ya nos metimos en problemas. A nivel mundo ya nos metimos en problemas. Pero con Dios estamos bien. Bueno, yo sé que ahorita ya los dejé reflexionando. Ayer unas personitas me dijeron, usted pone a reflexionar a la gente. Gracias, eso estoy haciendo. Seguimos 7, porque mi boca hablará verdad, eso ya lo vimos, y limpiedad abominan mis labios, es decir, una conducta impía. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Termino con eso. Dios no quiere cosas perversas ni torcidas. La perversión no es nada más como algunos piensan que tiene que ver con cosas inmorales o sexuales, sino es torcer precisamente un camino, incluyendo eso que a veces se ha pensado. Vamos a dejar ahí y vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Entonces, resumiríamos: cosas excelentes, cosas rectas, cosas verdaderas, libres de impiedad, con razones justas, libres de asuntos perversos o torcidos, que nos darían entonces aquí 6 características de lo que es hablar con sabiduría. Ahora vamos a Proverbios capítulo 10, 32, la parte A. Y dice la escritura así: los labios de justos saben hablar lo que agrada. ¿Sí? Entonces, los labios de justos saben hablar lo que agrada. Lo que está diciendo el Señor es, no, a veces no es lo que hablas, es lo que hablas y cómo lo hablas. Porque puedes hablar eso sin embestir, puedes hablar eso sin ofender, puedes hablar eso de tal manera, lo vas a hablar en el cómo para que agrade. Y eso es muy importante, ¿sí? Los labios del justo hablan lo que agrada. Pero entonces dice, no, pues para que me agrade, que me engañe, que me digan mentiras, que me dé avión, que me chantaje, no. Entonces, porque el justo habla la verdad, habla lo recto, habla lo sabio, pero debe hablarlo agradando. ¿Es fácil todo eso? No, no es fácil, porque una de las cosas que tendrías que quitar como justo es que no puedes hablar nada enojado, porque si hablas algo enojado o con ira o con violencia, siempre vas a embestir, aunque digas la verdad. Le dije sus verdades, pero lo maté, ¿sí? Entonces ya no va a oír tus verdades, ya está muerto, ¿sí? Muy bien, eso es un punto exagerado en mi mensaje. Si no sabes hablar, si tienes deficiencias e incapacidades, ¿cuántos somos así? Yo no sé hablar, yo tengo deficiencias, yo tengo incapacidades. Aquí nadie va a alzar la mano, ustedes sí hablan muy bien, todos hablan perfectamente, puras cosas excelentes y sabias, ¿sí? Yo alcé la mano para que usted no se sienta ofendido, ¿sí? Pero otros como que se tardaron y como dijeron, pues ahí voy. Pero bueno, yo sé que entonces la mayoría estaría alzando la mano, y si no la hace, qué hipócrita es. Bueno, entonces, ¿qué hace Dios? Dios sí quiere enseñarte a hablar bien. Para los que no saben hablar bien, o que se sienten incapacitados, o que tienen la lengua mocha. Ahorita vamos a ver el de la lengua mocha, ¿sí? Y entonces vamos allá a Éxodo 4:10, lo acabamos de estudiar, eso lo saqué de la Escuela de Crecimiento Espiritual. No sabe cuántas cosas hemos sacado de este estudio que hemos hecho ahora de Éxodo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. O sea, ni siquiera que he oído tus revelaciones me han cambiado, porque soy tardo en el habla, o sea, tenía incapacidades, y torpe de la lengua, ¿sí? Y Jehová le respondió:
¿quién dio la boca al hombre? O sea, para mí no hay difícil, puedo cambiar hasta tu forma y tu qué y tu cómo en el hablar. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Sí? No haga lo que hizo este hombre aquí en el 13 y dijo, pues de todos modos, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. A mí no me cambies mi hablar. A mí no me cambies mi forma ni mi manera de hablar. Cámbiasela al hermanito y a la hermanita de junto. A él sí le hace falta. Y el Señor se enojó con él, pero aquí lo que tenemos que aprender es que Dios te enseña a hablar, ¿sí? Y va a estar con tu boca. ¿Qué le dijo Jesucristo a la gente? Dice, cuando por causa de mi nombre, ¿sí?, te lleven delante de los alguaciles y de los jueces, ni siquiera pienses en qué vas a hablar, sino yo te pondré en tu boca lo que has de decir. El hermano Esteban no hace como yo, preparando su mensaje, ni nada, ni orando, ni nada. Lo tomaron por estar testificando de Jesucristo, lo juzgaron, lo apedrearon, pero antes de que lo apedrearan, si alguno ha leído el capítulo 7, esa es una joya de mensaje. Es un mensajazo, como dirían. Es una verdadera joya, porque arrasó con toda la historia del pueblo de Israel y con los que estaban ahí. Y los dejó con palabras excelentes y sabias callados, que la única manera para callarlo fue apedrearlo. ¿Qué mensaje? ¿Quién le puso ese mensaje a Esteban? ¿Quién le llenó su boca? ¿Puede llenar Dios tu boca? Si tú dices, hermano, yo soy medio mocho para hablar, pues el Señor te alarga la lengua. Bendito sea el nombre de Dios. Creo que usted está entendiendo. Quiero terminar. Juan 3:34, la parte del bien, porque me falta la mal, pero de ahí quiero hablar poco, quiero hablar más de lo bueno. Y dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hablemos las palabras de Dios, ¿sí? Primera de Pedro 4:11, ¿qué nos dice? Que lo hemos aprendido aquí. A ver, los que hemos aprendido, ¿qué dice? El que habla, hable conforme a las palabras de Dios, y el que ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, ¿sí? Y en segunda de Pedro 1:21 dice que los que escribieron las Escrituras hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Qué tremendo, porque los 40 escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento había de todo. Había gente muy educada como Isaías, pero había gente que era boyero, es decir, tenía bueyes, ¿sí? Había gente como la mayoría de los apóstoles que eran pescadores. Esos no habían ido ni a la primaria y lo que se sabían eran todas las groserías de los pescadores. Y Pedro la soltó cuando estaba Jesucristo siendo juzgado, ¿sí? Y amado hermano, vemos nosotros que hay de todo. Había gente muy educada como Pablo, que era un hombre que había estado a los pies de Gamaliel y que había asistido a las universidades, pero eso no es lo importante. Dios sobrepasa la educación secular y cuando quiere que alguien hable, Dios lo va a inspirar a través de su Espíritu Santo. ¿Alguna vez en tu vida dile, Señor, necesito en este momento que tú me inspires? Créelo y Dios va a cambiar tu hablar. Dios va a cambiar tu hablar. Gracias al Señor.
Muy bien. Vamos a ver rápidamente para mal. No me quiero entretener mucho. Salmo 5:9. Ya eso que lo aprenda usted. Yo no me quiero quedar porque quiero hoy que haya algo más positivo que lo negativo, aunque no lo vamos a dejar de citar. Y dice ahí la escritura, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, o sea, hay un hablar sin sinceridad. Uno nota cuando la persona no es sincera, cuando la persona es hipócrita. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Esos que nos hablan puras lisonjas. Ay, qué bien estás, cómo te ves, qué bien. Ay, qué bien te ha ido. Ay, qué guapa, qué guapo. Especialmente para enamorar a las damas. Estás preciosa, ¿verdad? Y al rato le rajan la cabeza con un botellazo. Y entonces, y lisonjas, hay mucha gente lisonjera, ¿sí? A veces nosotros lo vemos en el mover muy humano allá afuera, ¿verdad? Como a través de ello tratan de manipular y manejar a las personas. Cuando alguien se exceda, no dándote honra, sino se exceda y pase a la lisonja, desconfía, porque tras de eso, como ahí dice, hay maldad. Muy bien. Voy a seguir adelante, dije que no iba a entretener tanto, mire, ya me estoy entreteniendo, ¿sí? Vamos a confirmar esto en Salmo 12:2, lo de las lisonjas y otras cosas más, que aquí lo vuelve a tratar. Y dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Cómo nos damos cuenta no solo del hipócrita, sino del doblez de corazón? Ay, es que esto que te pasó, ay, sí, ¿verdad? Pobre de ti. Y por acá están sacando el cuchillo y nomás que te des vuelta te lo clavo. ¿Cuánta gente hay con doblez, verdad? Y que sabemos que nos encontramos y nos saludan o nos dan algunas palabras, pero es puro doblez. Esperamos que eso no haya entre nosotros los cristianos, ¿sí? Y vamos a ver varias cosas. El que habla con arrogancia, Salmo 17:10. Ya dije que me voy a ir más rápido y no obedezco. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Sí, amado hermano, qué triste, ¿verdad? Las personas que viven en arrogancia, en altivez, en soberbia. Qué difícil es hablar, porque, amado hermano, el arrogante, el soberbio, el altivo están acompañados de la necedad siempre, porque su arrogancia, su altivez, su soberbia siempre les hace creer que están en lo correcto, cuando pudieran estar tristemente equivocados. Entonces, eso es para mal. Seguimos ahora el 28:3. Dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Sí, hay mucha gente que dice, no, pues yo quiero la paz, y yo a veces le digo, tú quieres la paz, pero no con Z, tú quieres la paz con S, paz, de darle un buen trancazo a alguien. Sí, es muy diferente paz con paz. Sí, estoy hablando de S y con Z, y entonces vemos que hay mucha gente que habla de paz. Sí, normalmente cuando han venido las guerras sorpresivas o cuando han venido ataques sorpresivos, hablan de paz, están haciendo negociaciones de paz y de repente toman otra actitud, porque hay maldad en su corazón y dicen, le voy a decir paz para que se descuide y entonces ejecuto mi maldad, ¿sí? Entonces no creas esa gente que te habla así y no hagas eso. Ya lo vimos, vamos a ver ahora, ¿sí? Salmo 78:19, ese sí está muy grueso. Dice aquí,
y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrás poner mesa en el desierto? Y esto me duele mucho porque está hablando del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios habló contra Dios, ¿sí? Él hizo cosas grandes, pues dice, vas a poner mesa en el desierto, y el Señor se los probó. Bueno, les voy a mandar alimento, ¿sí? Ahora quieren carne, pues les mando codornices, ahora ¿qué más quieren? ¿Sí? ¿Podría poner mesa? No, Señor, pues es que queremos comida egipcia. Pues aquí no está el restaurante egipcio, ya se acabó, ¿sí? Entonces, amado hermano, nosotros vemos que a veces el pueblo habla contra Dios, ¿sí? Pues no que sanas, pues no que haces milagros, pues no que suples esto, pues no que intervienes en esto. ¿Sabes qué? No debemos hacer eso, porque ya vimos el asunto de tener a Dios por enemigo. Pero hay gente que habla mal y habla contra Dios, cosas tremendas, y los vemos en el mundo. 10:32b de Proverbios, vamos hasta allá, y dice el 32b, mas la boca de los impíos habla perversidades. Ya eso ya lo vimos. Y vamos a hablar en el 14:5 del falso testimonio, ¿sí? El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. ¿Cómo se da esto en México? Qué tremendo, gente que es contratada para hablar mentira y es un falso testimonio. Eso es parte del hablar del hombre. Aquí hay otro, el 15:2, ese me gustó, dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, ¿sí? Eso es cuando que dices, qué manera de hablar, habló puras sandeces, por no decir, habló puras tonterías. Y amado hermano, pero hoy dice que es la boca de los necios. Nosotros ya se nos quitó lo necio, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, Proverbios final 26, 24 al 26. Y dice así: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina el engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Órale. Mire, ¿para qué sirve la congregación? Para descubrir al maldoso. Que no nos mande de esos congregantes el Señor, por favor. ¿Sí? Y finalmente quiero, aunque hay más, Juan 3:31, para ya terminar mi mensaje y haberle dejado a usted varias cosas ahí en su corazón. Juan 3:31 dice así: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aunque se está refiriendo a Jesucristo, es que ya dejemos de hablar cosas terrenales y que tengamos cuidado para hablar cosas más celestiales, más espirituales. Terminamos. Necesitamos un pleno cambio en nuestro hablar. Hablemos con propiedad, involucrando el saber que proviene de Dios. Aquí en Juan 3:11 dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Está hablando de Jesucristo y de Dios. Entonces vamos a involucrar el saber que proviene de Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Dios está dispuesto a revelarnos y hacernos conocer todas las cosas. Hoy necesitamos un cambio en el hablar para involucrar, ¿verdad? Y terminaríamos diciendo lo que dice la Escritura y leyendo allá en 1 Corintios capítulo 6,
capítulo 2, versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no aunque habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Que Dios bendiga esta palabra y que tú hayas entendido, no solo cuando habla el hombre, sino que como justo y como cristiano, como hijo de Dios, tengas hablar con sabiduría, que tu qué y que tu cómo en hablar sea agradable a los ojos de Dios y de los hombres.